Ya habíamos alargado el chasis de la combi, habíamos cortado el airstream y empalmado, y antes de poner las dos cosas juntas había que retirar todo el óxido que tenía el chasis. Me hubiera gustado arenarlo, limpiarlo y después imprimarlo, pero vivía en un pueblo pequeño de la montaña y no había cómo hacerlo. La solución, pues lijar, darle un tratamiento de óxido y pintar. Todavía quedaban algunas cosas por soldar, algunos largueros y algunas partes del chasis que sustituí, y Chas se encargó de hacer esa parte. La idea que se me ocurrió para poner el airstream encima del chasis de la combi fue una estructura de madera que tenía unos palos que cruzaban de lado a lado, otros que cruzaban delante a atrás y luego otros que cruzaban de arriba a abajo y salían por las claraboyas, por donde los ataría a una grúa que nos prestaron para moverlo encima del chasis de la combi. Y por fin llegó el día en el que el airstream y la combi se encontraron. Fue su primera cita y estaban listos para fusionarse. Cuando estaban la combi al lado del airstream, ya me hacía la idea, buscaba diferentes ángulos para ver cómo iba a quedar. Chad fue el encargado de controlar la grúa y yo era el encargado de controlarlo todo abajo. Para elevar el airstream usamos una grúa enorme que nos prestaron en Just Rented. Es una compañía de alquiler de maquinaria que hay en el Business Park de Redway y que tienen todo tipo de grúas y máquinas y demás. Por suerte pudimos usar una de ellas para hacerlo. El primer intento fue fallido. La manera en la que atamos la grúa a la estructura de madera falló y se cayó, pero todo estaba bien, no había pasado nada. Yo me tenía que encargar de separar el cascarón del airstream del chasis, pero parece ser que había un punto oculto que no vi en el que todavía estaban atados y al elevarlo nos dimos cuenta. Así que sacamos la sierra y cortamos. Mark tiene una compañía de grúas en el Business Park. Es muy amigo de Chad, muy amigo mío, por supuesto, y apareció por ahí y estuvo ayudándonos en el proceso. Él siempre me dio buenos consejos durante la construcción del armadillo y ahí estuvo echándonos una mano. Fue uno de los puntos críticos del proyecto, el momento en el que se levantaba el caparazón del airstream y estaba en el aire volando como un pájaro para posarse encima del chasis de la combi. Si algo salía mal y el airstream se caía hasta el suelo, podía dañarse y podía quedar inservible. Pero por suerte todo salió bien. Como el airstream se balanceaba un poco al subirlo, teníamos que mover el chasis de la combi para que estuviesen alineados.
aprovechamos para cortar algunas partes de metal que no nos servían y algunas partes de la estructura de madera que nos iban a molestar a la hora de ponerlo encima del chasis de la combi. Stay away from that thing. It's scary, Mark. That thing makes me nervous. Go down a little. You're going to bring that frame ahead about 5 inches. Not 5 inches. The middle section. No, don't go down. Be careful. Be real careful because it doesn't hold the weight. Clear spot. Oh man. Hold on the back one. Oh, it's on it. This is awesome. Y ya sabía que ese proyecto iba a quedar de maravilla. Cuando vi el Airstream encima del chasis de la combi dije, wow, esto va a quedar bien. Y el momento en el que la grúa se retiró y vi las dos cosas unidas fue una inyección de motivación enorme.
estaban listos para llevárnoslo dentro del taller. Después de meses trabajando al aire libre, ya el proyecto tenía un tamaño que nos permitía ponerlo dentro del taller y acabar ciertas cosas ahí dentro. No traía parachoques la combi, entonces encontré uno original, pintura original, el correcto, que parecía que venía con la combi. También compré una defensa o un tumbaburros, como dicen en México, que venía pintado de blanco con pintura en polvo, pero que quedaba fatal, era como muy nuevo para la patina que tenía la cabina. Lo que hice más tarde fue lijarlo y oxidarlo para que pareciese antiguo. Para terminar de unir la combi y el Airstream, pusimos el Airstream sobre el elevador y movíamos para adelante y para detrás la combi. Marcaba en el Airstream, cortaba un poquito, volvía a arrimarlo, lo separaba, así todo el tiempo. Me tomó bastante tiempo, me tiré como 4 días haciendo ese corte porque no quería equivocarme. Prefería cortar 40 veces y hacerlo bien antes que cortar una y equivocarme. Hice una estructura con un ángulo todo alrededor del chasis, con la intención de hacer un body drop y hacer que el Airstream estuviese más bajito. Si lo ponía encima del chasis de la combi, quedaba muy alto y haciendo el body drop hacía que la línea inferior del Airstream coincidiese con la línea inferior de la combi. Era más estable, más bajita y quedaba mucho mejor. Y poco a poco iba imprimando y pintando el chasis del color correcto, de un Dove Blue, que es el color original que tiene el Bass. Hice una conversión a IRS con unos brazos de bocho y le puse frenos de disco EMPI en las 4 ruedas. Para las llantas o rines usé unos rines originales de combi de 15 pulgadas y atrás puse una 295-50. Eso me permitía rellenar el hueco que quedaba entre la anchura normal del Bass y la anchura del Airstream y al mismo tiempo daba una mayor estabilidad al vehículo. Atrás los hice de 10 pulgadas y adelante de 6, pero delante usé una 195-50 y empecé a instalar partes del interior como los tanques de agua, los puse detrás del asiento delantero. También intenté poner la bañera original en la esquina delantera del Airstream, pero al final no quedaba bien, era un lío. La idea era tenerla oculta debajo del asiento y cuando quisiera ducharme quitar la tapa del asiento y demás, pero era un lío. Opté por donde estaba el refri original, poner una ducha con un baño y quedó pues bastante bien. Travis me ayudó a terminar de soldar la estructura del chasis. A partir de ahí fue cuando yo empecé a soldar. Él tenía un bocho por esa época
que tenía el motor roto y me dijo que qué iba a hacer con el motor que había sacado de la combi, un motor que llevaba sin funcionar años y años. Se lo regalé y lo echó a funcionar, consiguió que ese motor encendiese y lo puso en su bocho y estuvo usándolo no por mucho tiempo porque creo que al final le falló y terminó poniendo otro, pero ese motor llegó a funcionar. Y el proyecto empezaba a tomar forma, cada vez veía más el potencial que tenía. Y cada vez yo estaba más concentrado en el proyecto y menos concentrado en grabar vídeos. Así que a partir de ahora la verdad que no tengo todo el proceso grabado. Soy de esas personas que no sabe hacer dos cosas a la vez, yo creo. Y poco a poco, a partir de aquí, empezaba el trabajo con la cabina de la combi. Estaba bien podrida, tuve que cambiar el suelo, la parte baja de las patas de perro, los pilares, la parte baja de las ventanas. La caja de herramientas que hay debajo del asiento en el medio. Muchísimo trabajo de soldadura. Aprendí muchísimo con este proyecto y gracias a eso, todas las combis que tengo ahora no voy a necesitar llevárselas a nadie, las voy a arreglar yo mismo.